Nadie lo vio venir, o al menos nadie quería verlo venir en Washington. Mientras Donald Trump seguía apostando por la presión, los aranceles y la confrontación como herramientas para doblegar a México, Claudia Sheinbaum estaba haciendo exactamente lo contrario, construyendo en silencio el acuerdo comercial y político más grande de la historia reciente de México. Y lo hizo con el único bloque económico del mundo que puede mirarle a la cara a Estados Unidos sin parpadear, la Unión Europea. Lo que acaba de sellarse entre México y la UE no es un tratado cualquiera. Es un reposicionamiento estratégico que pone sobre la mesa $2 billones en intercambio comercial proyectado, inversión directa, transferencia tecnológica y una alianza geopolítica que cambia las reglas del juego para toda América Latina. Y lo más importante, es exactamente lo que Trump le negó a México durante meses de negociaciones tensas, amenazas arancelarias y presiones que el gobierno de Sheinbaum decidió no absorber en silencio. Quédate porque en los próximos minutos vas a entender por qué este acuerdo es mucho más que un tratado comercial, por qué Trump debería estar muy preocupado y por qué lo que acaba de firmar México puede redefinir el equilibrio de poder en el continente durante las próximas décadas. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder unos meses y reconstruir la secuencia de eventos que llevó a México a este punto, porque este acuerdo con la Unión Europea no cayó del cielo. Fue el resultado de una decisión estratégica que el gobierno de Sheinbaum tomó en el momento en que quedó claro que Washington no tenía intención de negociar en términos de igualdad. Cuando Trump presentó su propuesta migratoria con los 3 componentes que México consideró violatorios de su soberanía, vigilancia estadounidense en territorio mexicano, estándares migratorios impuestos desde Washington y mecanismos de auditoría externa, el gobierno de Sheinbaum no solo respondió con un rechazo diplomático, activó de forma simultánea una agenda paralela que llevaba meses en desarrollo discreto: la actualización y profundización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea, un tratado que había quedado prácticamente congelado durante años por diferencias en materia agrícola, de propiedad intelectual y de apertura de mercados públicos. Lo que era una negociación técnica de largo aliento se convirtió de un momento a otro en una prioridad política de primer nivel para ambas partes. México necesitaba mostrarle a Washington que tenía opciones reales. Europa necesitaba mostrarle al mundo que podía construir alianzas estratégicas en el continente americano sin depender del paraguas político de Estados Unidos. Los intereses convergieron, y la negociación que había avanzado a paso de tortuga durante años se aceleró de forma notable. El resultado es el acuerdo que acaba de firmarse, y sus dimensiones son históricas. Hablemos de los números, porque los números cuentan una historia que ningún discurso político puede resumir mejor. El comercio bilateral entre México y la Unión Europea alcanzó en 2024 aproximadamente 85.000 millones de euros. Eso ya es una cifra importante. Pero las proyecciones que acompañan este nuevo acuerdo apuntan a que ese volumen puede duplicarse o incluso triplicarse en un horizonte de 10 años, superando los $2 billones acumulados en ese período si se incluyen inversión directa, proyectos de infraestructura conjuntos y cadenas de valor integradas. ¿Cómo se llega a esa cifra? A través de varios mecanismos que el acuerdo activa de forma simultánea. El primero es la eliminación o reducción sustancial de aranceles en sectores donde actualmente México enfrenta barreras significativas para entrar al mercado europeo. Productos agrícolas de exportación como aguacate, tomate, berries, tequila y productos del mar. Manufactura automotriz y de componentes electrónicos. Y servicios tecnológicos y de ingeniería, donde México tiene capacidad productiva creciente, pero acceso limitado al mercado europeo. El segundo mecanismo es la inversión directa europea en México. La UE se comprometió en el marco de este acuerdo a facilitar y respaldar políticamente inversiones de empresas europeas en sectores estratégicos mexicanos: energías renovables, infraestructura ferroviaria, semiconductores, manufactura de precisión y economía digital. El monto comprometido en la primera fase supera los 45.000 millones de euros, con un calendario de desembolso que arranca en los próximos 18 meses.
El tercer mecanismo es el que más duele en Washington: las cadenas de suministro. El acuerdo incluye protocolos específicos para que empresas europeas y mexicanas construyan cadenas de valor conjuntas que no dependan de insumos ni de infraestructura logística americana. Eso significa que una parte del comercio y la producción que actualmente transita o depende del mercado estadounidense va a encontrar rutas alternativas que pasan directamente entre Europa y México sin necesidad de pasar por el paraguas comercial de Washington. Hay algo que los analistas financieros están señalando con mucho énfasis en las últimas horas y que vale la pena explicar con claridad porque tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de millones de personas a ambos lados del Atlántico. Este acuerdo no es solo comercial, tiene una dimensión geopolítica que en muchos sentidos es más importante que los propios números. La Unión Europea lleva años buscando reducir su dependencia de cadenas de suministro que pasan por China y por Estados Unidos. La pandemia demostró de forma brutal lo que ocurre cuando un bloque económico depende demasiado de un único proveedor o de un único corredor logístico. Cuando ese corredor se interrumpe, todo colapsa. Desde entonces, la diversificación de cadenas de valor se convirtió en una prioridad estratégica para Bruselas. México encaja de forma casi perfecta en esa estrategia europea. Tiene una ubicación geográfica privilegiada. Tiene un sector manufacturero maduro y competitivo, tiene una población joven y una fuerza laboral que sigue siendo comparativamente accesible en términos de costos. Y tiene algo que muy pocos países de su tamaño pueden ofrecer: estabilidad institucional relativa en un continente que ha tenido demasiada turbulencia política en los últimos años. Para Europa, México no es solo un socio comercial. Es una puerta de entrada a América Latina y una pieza clave en su estrategia de diversificación global. Y ese valor estratégico es exactamente lo que la UE está dispuesta a pagar con este acuerdo. Para México, la ecuación es igualmente poderosa. Al diversificar sus socios económicos más allá de Estados Unidos, reduce su vulnerabilidad frente a las presiones de Washington. Cuando Trump amenaza con aranceles, el impacto sigue siendo real, pero ya no es catastrófico si México tiene un mercado europeo de 450 millones de consumidores como alternativa y contrapeso. Ahora viene la parte que genera más debate y que es importante analizar con honestidad, porque este acuerdo no es perfecto y tiene zonas de tensión que van a ser complicadas en la práctica. El sector agrícola europeo no está contento. Francia, España, Italia y Polonia, países con sectores agrícolas poderosos y muy organizados políticamente, han expresado resistencia a partes del acuerdo que abren el mercado europeo a productos mexicanos que compiten directamente con sus productores locales. El aguacate mexicano compite con el aguacate español. Los tomates mexicanos compiten con los tomates italianos y españoles. Los productos del mar mexicanos compiten con flotas pesqueras europeas que ya tienen problemas de rentabilidad. Ese malestar agrícola es real y puede traducirse en presión política dentro de la Unión Europea para que partes del acuerdo se implementen más lentamente de lo previsto o con condiciones adicionales. Ya hay voces en el Parlamento Europeo pidiendo revisiones a las condiciones de acceso de productos agropecuarios mexicanos. Si esa resistencia se organiza, el calendario de implementación del acuerdo puede sufrir retrasos significativos. Por el lado mexicano, hay preocupaciones legítimas sobre las implicaciones del acuerdo en materia de propiedad intelectual y de apertura de los mercados públicos. La UE exigió condiciones de acceso para empresas europeas a licitaciones de obra pública en México que algunos sectores del gobierno y del empresariado mexicano consideran excesivas. Si ese punto no se calibra bien, puede resultar en que empresas europeas desplacen a empresas mexicanas en contratos de infraestructura financiados con dinero público mexicano, lo cual sería políticamente explosivo. Estos son los puntos de fricción internos que van a determinar si el acuerdo se implementa tal como fue firmado o si sufre modificaciones en el camino. Y son puntos que tanto Bruselas como Ciudad de México van a tener que gestionar con mucho cuidado. Pero volvamos al elemento central de esta historia, que es la reacción de Washington, porque la Casa Blanca no pudo ignorar lo que acaba de ocurrir, y su respuesta dice mucho sobre cómo Trump entiende este nuevo escenario.
La primera reacción oficial fue de minimización. Voceros de la administración Trump describieron el acuerdo México-UE como un ejercicio de relaciones públicas sin consecuencias reales para los intereses de Estados Unidos. Argumentaron que el TEMEC sigue siendo el marco central de las relaciones comerciales de México y que ningún acuerdo con Europa puede cambiar esa realidad estructural. Ese argumento tiene algo de verdad. El comercio de México con Estados Unidos sigue siendo, en términos absolutos, mucho mayor que su comercio con Europa. Aproximadamente el 80% de las exportaciones mexicanas van hacia el mercado americano. Eso no cambia de un día para otro por la firma de un tratado con la UE. Pero el argumento de Washington falla en algo fundamental. No evalúa la trayectoria, solo el punto de partida. Sí, hoy México depende enormemente del mercado americano. Pero si el acuerdo con la UE produce los efectos que proyectan sus arquitectos, esa dependencia va a ir reduciéndose de forma gradual pero sostenida. Y en 10 años, la ecuación puede verse muy diferente a la actual. Trump puede desestimar el acuerdo hoy. Sus sucesores van a tener que lidiar con sus consecuencias. La segunda reacción de Washington fue más reveladora que la primera, porque vino por canales no oficiales, pero perfectamente legibles para cualquiera que conozca cómo opera la política exterior americana. Fuentes cercanas al Consejo de Seguridad Nacional comenzaron a circular en medios especializados argumentos sobre las implicaciones del acuerdo México-UE para la seguridad de Estados Unidos. El hilo argumentativo era el siguiente. Si México profundiza su integración económica con Europa y reduce su dependencia de Washington, tiene menos incentivos para cooperar en temas de seguridad fronteriza y combate al crimen organizado que son prioritarios para la agenda americana. En otras palabras, Washington está diciendo que un México más autónomo económicamente es un México menos cooperativo en seguridad. Ese argumento es, en el mejor de los casos, una simplificación. En el peor, es una advertencia velada, porque lo que implica es que Estados Unidos considera la dependencia económica de México como un instrumento de presión legítimo para obtener cooperación en otros ámbitos, y que si México reduce esa dependencia, Washington va a buscar otras formas de presión. El gobierno de Sheinbaum respondió a esa narrativa de forma directa. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una declaración señalando que México coopera con Estados Unidos en materia de seguridad porque tiene intereses propios en combatir el crimen organizado, no porque se lo exija Washington, y que la diversificación de sus relaciones económicas no implica ninguna reducción en esa cooperación, pero sí implica que esa cooperación va a ocurrir en términos de igualdad y respeto mutuo, no de subordinación. Fue una respuesta calculada, y su tono fue perfectamente deliberado. Hay un actor en esta historia que hasta ahora no hemos mencionado y que tiene un papel fundamental en la forma en que este acuerdo va a aterrizarse en la realidad. El sector privado mexicano. El empresariado mexicano tiene una relación compleja con este tipo de acuerdos. Por un lado, las grandes corporaciones exportadoras, especialmente en el sector automotriz, electrónico y agroindustrial, ven con entusiasmo la apertura del mercado europeo. Más destinos, menos dependencia de un solo comprador, mayor poder de negociación. Para ellos, el acuerdo es una oportunidad clara, pero las pequeñas y medianas empresas mexicanas tienen un análisis más cauteloso. Muchas de ellas operan en sectores donde la competencia de empresas europeas bien capitalizadas y con tecnología superior puede ser devastadora. La apertura de mercados funciona en dos direcciones. México entra a Europa, pero Europa también entra a México. Y no todas las empresas mexicanas están en condiciones de competir en igualdad de términos con corporaciones europeas que tienen décadas de ventaja tecnológica y financiera. El gobierno de Sheinbaum ha prometido un programa de acompañamiento para el sector empresarial que incluye créditos preferenciales, transferencia de tecnología y capacitación para las empresas que quieran aprovechar las oportunidades del mercado europeo. Pero la brecha entre la promesa y la implementación efectiva de ese programa es donde están los riesgos más grandes para que el acuerdo produzca los beneficios que sus promotores anuncian. Miremos ahora el impacto directo sobre el empleo y sobre los trabajadores mexicanos, porque al final del día eso es lo que más importa para la mayoría de las personas que están viendo este video.
Las proyecciones del gobierno mexicano hablan de la creación de entre 400,000 y 600,000 empleos directos en los primeros 5 años de implementación del acuerdo, concentrados principalmente en los sectores que la UE va a impulsar con inversión: energías renovables, manufactura de precisión, logística y tecnología. Si esas cifras se materializan, el impacto en el mercado laboral mexicano sería significativo, especialmente en regiones que hoy tienen altas tasas de migración hacia Estados Unidos porque no encuentran oportunidades en casa. Ese punto merece ser subrayado. Una de las causas estructurales de la migración mexicana hacia Estados Unidos es la falta de opciones laborales en las regiones de origen. Si el acuerdo con la UE efectivamente genera empleo de calidad en esas regiones, la presión migratoria sobre la frontera norte se reduce de forma natural, sin necesidad de operativos de contención ni de muros. Eso le interesa a México. Pero también debería interesarle a Washington, aunque la narrativa política de Trump no siempre refleja ese cálculo de fondo. Los sindicatos mexicanos han recibido el acuerdo con cautela. Celebran la promesa de empleo, pero exigen garantías de que los nuevos empleos van a generarse con condiciones laborales dignas, salarios competitivos y derechos sindicales respetados. La historia de los tratados comerciales en México no siempre ha sido brillante en ese aspecto. El TLC-AN en su momento generó empleo, pero también generó zonas de trabajo precario, donde los derechos laborales eran más un formalismo que una realidad. El nuevo acuerdo con la UE incluye cláusulas laborales más robustas que las del TLC-AN original, pero la implementación efectiva de esas cláusulas va a requerir vigilancia constante. Hay algo más que está ocurriendo en el horizonte geopolítico y que conecta directamente con este acuerdo: la disputa global por el liderazgo en energías limpias. La Unión Europea está en medio de una transición energética masiva. Para 2035, Europa necesita multiplicar varias veces su capacidad de generación de energía renovable y para eso necesita recursos naturales, minerales estratégicos y cadenas de suministro seguras que no dependan de China ni de Rusia. México tiene lo que Europa necesita: litio, cobre, plata, zinc y una capacidad instalada de generación solar y eólica que está creciendo rápidamente. El acuerdo que acaban de firmar incluye un protocolo específico sobre cooperación en la cadena de valor de la transición energética. Europa va a invertir en proyectos de energía renovable en México y a cambio va a tener acceso preferencial a los minerales estratégicos mexicanos que necesita para sus propias industrias de fabricación de baterías, paneles solares y turbinas eólicas. Esto es exactamente lo que Estados Unidos quería tener en exclusividad con México. La ley de reducción de la inflación que Biden firmó y que Trump ha intentado desmantelar en partes contemplaba incentivos para que México se integrara a la cadena de valor energética americana. Pero las fricciones políticas de los últimos meses abrieron un espacio que Europa aprovechó con rapidez. Si Europa se posiciona como el socio estratégico de México en la transición energética, Estados Unidos queda fuera de una cadena de valor que va a ser central en la economía global durante los próximos 50 años. Eso no es un problema pequeño para Washington, es un problema estratégico de primer orden. Llegamos a un punto que muy pocos análisis están tocando y que, en mi opinión, es el más importante de todos para entender el significado real de lo que acaba de ocurrir. Este acuerdo no es solo la historia de México y la UE, es la historia de cómo el mundo está comenzando a reorganizarse alrededor de la política exterior de Trump. Desde que Trump regresó al poder, su enfoque de confrontación comercial y presión unilateral sobre aliados y socios ha generado un efecto que probablemente no estaba en sus cálculos. Está empujando a países y bloques que antes gravitaban hacia la órbita americana a buscar activamente alternativas. México es el ejemplo más reciente y más visible, pero no es el único. Corea del Sur ha acelerado sus conversaciones con la UE. Japón ha reforzado sus vínculos con el bloque europeo. India ha diversificado sus relaciones comerciales hacia Europa y América Latina. Vietnam, Indonesia, Tailandia, todos están mirando cómo la política de Trump genera oportunidades para construir relaciones que antes habrían pasado por Washington y que ahora buscan rutas directas.
La paradoja del trumpismo en política exterior es que al intentar fortalecer la posición de Estados Unidos mediante la presión y la amenaza, está generando un proceso de diversificación global que a largo plazo debilita la centralidad americana en el orden económico mundial. México-UE es una pieza de ese rompecabezas, una pieza importante, pero una pieza. ¿Y ahora qué? ¿Cuáles son los próximos pasos concretos y qué debemos esperar en las próximas semanas? En el plano inmediato, el acuerdo tiene que pasar por los procesos de ratificación en ambas partes. En la Unión Europea, eso implica la aprobación del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales de los Estados miembros, un proceso que puede tomar entre 18 y 24 meses y que, como ya mencionamos, va a enfrentar resistencia de los sectores agrícolas de varios países. En México, la ratificación pasa por el Senado, donde el gobierno de Sheinbaum tiene mayoría suficiente para garantizar la aprobación, aunque el debate puede ser intenso. Durante ese periodo de ratificación, la implementación del acuerdo va a ser parcial. Algunos de sus mecanismos, especialmente los relacionados con inversión directa y cooperación energética, pueden comenzar a activarse de forma anticipada a través de acuerdos específicos entre empresas y gobiernos. Eso significa que los primeros efectos reales sobre inversión y empleo pueden comenzar a sentirse antes de que el tratado esté formalmente en vigor. Washington va a observar ese proceso con mucha atención y probablemente va a intentar influir sobre él a través de canales políticos dentro de la UE, particularmente en los países donde tiene más influencia tradicional como Polonia y los estados bálticos. Esa presión puede generar complicaciones adicionales para la ratificación, pero difícilmente va a poder bloquear un acuerdo que tiene el apoyo de las principales economías europeas, Alemania, Francia, España e Italia. Lo que acaba de firmarse entre México y la Unión Europea es un punto de inflexión, no una revolución instantánea, sino un cambio de dirección que con el tiempo puede transformar de forma profunda el lugar que México ocupa en el orden económico mundial.